Saludos cordiales de nosotros, los alumnos de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú, llevando el curso de Fisiología en el cuarto ciclo. Vamos a exponer sobre la fisiología de la secreción salival, esofágica y gástrica. Primero, decir que estas secreciones no solo participan en la digestión, sino que cumplen funciones esenciales de protección, lubricación y defensa inmunológica. El aparato digestivo está en contacto constante con los alimentos, microorganismos y sustancias potencialmente dañinas. Por ello, desde la cavidad oral hasta el estómago existen mecanismos secretores altamente regulados que preparan el bolo alimenticio y protegen la mucosa. Empecemos con la secreción de la saliva. Primero, decir que la saliva es la primera secreción que va a entrar en contacto con los alimentos al momento de entrar en la cavidad oral. Es producida por 6 glándulas mayores y aproximadamente 800 glándulas menores, con una producción diaria cercana a los 1000 mililitros. Aunque participa en la digestión, su función principal es antimicrobiana. Esa producción continua permite mantener la cavidad oral hidratada, facilita el habla, la masticación y la deglución, y controla la microbiota oral. Cuando la secreción salival disminuye, como en la serostomía, aumenta el riesgo de caries e infecciones, debido a que por sus enzimas antimicrobianas y también los componentes que ésta posee, regula el pH oral. Y tiene que estar en un constante equilibrio para así evitar trastornos. Bien, vamos a ver anatómicamente dónde se encuentran estas glándulas, las principales. Aquí observamos que en conjunto da un total salida de 1000 mililitros por día, lo cual ya mencionamos, pero lo importante aquí es mencionar las glándulas principales que observamos aquí, la parótida, sublingual y la submaxilar. ¿Correcto? Se denotan bastante bien por su tamaño, que es distinguible en comparación al resto, ¿no? Las cuales pues serían las glándulas labiales, bucales, linguales, palatinas, faríngeas, que aportan el 10% restante. ¿Correcto? Entonces, bien, la glándula submaxilar es la que va a aportar mayor cantidad con un 60%. Le sigue la glándula parótida con un 25% y la sublingual con un 5%. Mientras que ya como mencionamos, las menores son 10%. Entonces, estas van a tener una secreción distinta. Por ejemplo, la submaxilar tiene una secreción mixta. Puede ser mucosa y serosa, las dos. La parótida va a tener una predominancia de secreción serosa a la mucosa. Y la sublingual va a tener una predominancia mucosa a la serosa. ¿Listo? Y aquí también vemos, pues, los componentes que ya los vamos a detallar más adelante, que son las proteínas, las enzimas, ¿no? Como la tialina y la lipasa, que podemos observar acá. También tenemos 90% de mucina, 10% de tialina, 80% de tialina, 20% de mucina y tialina. Más o menos esto tiene que ver con las composiciones serosa y mucosa que poseen cada uno. Aquí también podemos observar sus conductos esteno, cuarto y de Rivinus. Bien, pero nos vamos al punto más fisiológico. Recargamos que su unidad funcional es el salivón, el cual está compuesto por los acinos, que sería prácticamente la glándula en sí, y los conductos por los cuales la secreción va a salir. Podemos observar uno aquí. Leyendo el texto que tenemos en la parte inferior, dice que la saliva tiene menos sodio, cloro y más potasio y bicarbonato que el plasma y un pH similar. Esto se debe a que la saliva primaria producida en los acinos
aquí se produce la saliva primaria, es isotónica. Pero al pasar por los conductos, o sea, cuando va a los conductos, se reabsorben sodio y cloro. Sodio entra y cloro entra. Y se secreta bicarbonato y potasio. Potasio y bicarbonato. Este mecanismo, ¿qué va a hacer? Va a mantener el pH en un pH óptimo para proteger el esmalte dental, neutralizar y neutralizar los ácidos bacterianos para y también tener un ambiente propicio para la acción de la amilasa. ¿Correcto? Bien, vamos con la siguiente diapositiva que nos va a hablar sobre las moléculas presentes, las moléculas salivales, ¿no? Tenemos aquí la molécula, su función y por qué células es producida. Bien, la tialina inicia la digestión de carbohidratos incluso antes de que el alimento llegue al estómago, ¿correcto? Por la hidrólisis que ésta tiene sobre los almidones y los carbohidratos, ¿no? Producida por los acinoceros de las parótidas submaxilares y sublinguales por medio de los conductos excretorios. Bien, la mucina. Este es muy importante debido a que esto va a dar una protección de mucosa, ¿correcto? La lipasa o esterasa pregástrica tiene especial importancia en los recién nacidos, sobre todo, ya que, pues, estos tienen una baja acción pancreática. Y esto me va a ayudar bastante en las primeras alimentaciones, ¿no? La ribonucleasa, y aquí todo lo que está de verde son agentes antimicrobianos que me van a proteger. Por ejemplo, la lisozima, la lactoferrina, la ribonucleasa, la inmunoglobulina A. Convierten a la saliva en un potente agente antimicrobiano. Por ejemplo, la ribonucleasa es un antiviral, ¿correcto? Porque va a aumentar la producción de citocinas inflamatorias, activa las células inmunes. La lisozima va a destruir la pared bacteriana, haciendo hidrólisis del ácido murámico. La lactoferrina va a secuestrar, va a capturar el hierro, esencial para pues el metabolismo de los patógenos, ¿no? Y la inmunoglobulina A, que recordemos que es la inmunoglobulina presente en las secreciones. Y esta va a ser neutralización de antígenos. Bien, pasamos a lo siguiente. La regulación nerviosa de la secreción salival. Empecemos viendo estos dos cuadros, los cuales explican bastante bien esto, sin embargo vamos a detallarlos. La secreción salival está regulada exclusivamente por el sistema nervioso autónomo, el cual comprende a los sistemas parasimpático y al simpático. El parasimpático produce una secreción abundante. Este va a ser abundante, va a ser acuosa, va a ser suelta y rica en qué? En bicarbonato, asociada a la vasodilatación glandular. ¿Correcto? Entonces, este sistema va a ser predominante. Y el simpático también va a presentar secreción, una secreción claramente distinta. Si aquí era acuosa, aquí va a ser viscosa. Y también esta va a ser rica en proteínas. ¿Correcto? En condiciones normales, pues ya hemos dicho que va a predominar el parasimpático. Y en situaciones de estrés va a predominar el simpático.
Esto explica la sensación de boca seca al momento de, pues, por ejemplo, hacer ejercicio, entrar en situaciones de peligro, por ejemplo, o con mucho miedo, ¿no? Aquí tenemos el recorrido nervioso que siguen estos sistemas para, pues, llegar a las glándulas. Primero, tenemos los estímulos, ¿no? Aquí tenemos estímulos, por ejemplo, deshidratación, miedo, sueño, van a inhibir. Acondicionamiento, alimentos, náuseas, olfato, van a proliferar los estímulos. Estos van a ser del tracto solitario y van a recorrer el nervio facial y el nervio glosofaríngeo. Ambos recorren vías para una glándula distinta. Por ejemplo, el nervio facial va a llegar a la submaxilar y a la sublingual por medio del ganglio submandibular. Y el nervio glosofaríngeo por medio del ganglio óptico va a llegar a la glándula parótida. Genial. Listo. Vamos ahora con las secreciones faringias y esofágicas. En la faringe y en el esófago predominan las secreciones mucosas, cuya función principal es lubricar y proteger la mucosa durante la deglución. Estas regiones están diseñadas para la digestión química, por lo que la ausencia de enzimas evita daño tisular, ya que estas no están adaptadas, solamente es un conducto que va a conectar, la faringe y el esófago es un canal que va a conectar la boca con el estómago. Bien, entonces empecemos con las secreciones faringias. Entonces estas van a ser dadas por las glándulas de la mucosa en la lámina propia y las glándulas submucosas que pueden ser mucosas mixtas. Entonces tenemos la nasofaringe, orofaringe y la hipofaringe. Tenemos tres zonas. Diferencia que en la nasofaringe, como está en un contacto con la cavidad nasal, un contacto aerífero, va a tener células caliciformes, cosa que no hay en la oro ni en la hipo. Correcto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es que nada, se están en mayor número en la parte posterior. Un estímulo inicial llega, va a activar las glándulas, las cuales van a hacer una síntesis intracelular de mucinas en el aparato de Golgi, los- dentro del cual se almacena como vesículas y luego posteriormente se libera. ¿Cómo se activan? Por un estímulo parasimpático con la acetilcolina. Ya hemos visto que el parasimpático activa las secreciones. Después se va a hacer una hidratación del moco, una mezcla y liberación de este mismo. Para entender mejor, vamos a ir a la siguiente. Aquí tenemos un corte histológico en el cual nos vamos a centrar en la parte submucosa. Y si le hacemos un zoom, tenemos esto de aquí. ¿Qué observamos aquí? Tenemos aquí células mucosas observadas de forma más clara y las acinocerosos y las células cerosas de manera más oscura. Entonces, esto es la prueba de que es un muco mixto, ¿no? Composición MUC5B y MUC5AC. Estos dos son responsables de la viscosidad. El MUC5AC se va a encontrar más en los epitelios respiratorios y el MUC5B en todo el tracto digestivo. ¿Correcto? La inmunoglobulina A para la defensa, la lisozimina y la aptofarrina son antimicrobianos, ya hemos visto su acción antes. El bicarbonato en menor cantidad para el pH y las células que participan ya las hemos observado por aquí, teniendo que añadir las miopiteliales que van a ayudar a expulsar el moco y las células locales como los linfocitos, células plasmáticas que van a secretar la inmunoglobulina presentes en la mucosa, asociadas al mal, ¿no? Al tejido linfoide asociado a la mucosa. Bien, ¿qué más? Las secreciones esofágicas. Entonces aquí tenemos un corte de eso. Igual vemos epitelio, capa mucosa, capa submucosa y capa muscular. Bien, entonces, ¿qué va a comprender al esófago? Una secreción más acuosa, no tan viscosa, debido a que aquí ya no hay tanta protección antimicrobiana como se había antes y predomina la protección contra el ácido del estómago y pequeñas cantidades de reflujo que pueden afectar
los tejidos del esófago. Entonces, tenemos tres partes del esófago, el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. En tanto en el tercio superior como el tercio medio se tienen solamente glándulas esofágicas y en el tercio inferior secreciones cardiales debido a las glándulas cardiales. ¿Por qué? Porque estamos cerca del estómago y necesito más protección. Composición. Ya hemos dicho la MUC5B, ya no aparece la MUC5C debido a que este ya no va a presentar contacto erífero, carbonato, junto al moco, debido a que necesito protección. Lisocima y otras proteínas de defensa, claro, en menor cantidad, y añadiendo agua y electrolitos para que sea un correcto lubricante. Centrémonos en el bicarbonato esofágico. Este va a ser secretado por diversas células. Primero, las glándulas mucosas junto con el moco. Tenemos la glándula esofágica propia. Esto va a estar en las tres partes del esófago. También puede ser, también puede ser secretado por las células epiteliales superficiales mediante intercambiadores de cloro y bicarbonato. Ya hemos visto que en la secreción salival que se da este intercambio, ¿no? Esto más que nada me ayuda con las epiteliales superficiales. Y además en el tercio distal tenemos estas de aquí que son las glándulas esofágica cardial, las cuales van a dar un complemento de bicarbonato. Y un punto muy importante, el esfínter esofágico inferior, el cual va a controlar que el reflujo no se dé, así evitando patologías como por ejemplo el esófago de Barrett, ¿no? Bien, vamos con la parte de la secreción gástrica. Observamos a la secreción gástrica. Y aquí tenemos, por ejemplo, a las células oxínticas. Entonces, aquí tenemos en esa positiva el mecanismo de secreción gástrica a nivel de la célula oxíntica o parietal, responsable de la producción del ácido clorhídrico y del factor intrínseco. Dentro de la célula, ¿qué va a pasar? El dióxido de carbono se combina con agua gracias a la anhidrasa carbónica, ¿correcto? Que va a formando el ácido carbónico, el cual se disocia en hidrogeniones y bicarbonato, ¿correcto? Se disocia en hidrogeniones y en bicarbonato. El ion hidrógeno es secretado hacia la luz gástrica mediante una bomba de hidrógeno y potasio, ATPase, un mecanismo activo que consume ATP, además de que el cloro ingresa a la célula y pasa a la luz gástrica por canales específicos uniéndose al hidrógeno para formar ácido clorhídrico. ¿Correcto? Aquí tenemos la unión de hidrógeno y el cloro para formar ácido clorhídrico. Ahora, el bicarbonato sale a la sangre, ese bicarbonato, recordemos, sale a la sangre, generando la marea alcalina postpandrial, fenómeno fisiológico que ocurre después de las comidas. Además, esas células oxínticas secretan el factor intrínseco, una glucoproteína esencial para la absorción de la vitamina B12 en el ilio. La ausencia de este factor conduce a la anemia perniciosa, demostrando la importancia sistémica de la secreción gástrica. Las células principales secretan pepsinógeno, una enzima inactiva que evita la autodigestión de la mucosa. Al entrar en contacto con un medio ácido, como por ejemplo el ácido clorhídrico, el pepsinógeno se convierte en pepsina, iniciando la digestión de proteínas. Este proceso ocurre en forma controlada y localizada en la luz gástrica.
Las células G. Las células G ubicadas principalmente en el antro pilórico, secretan gastrina en respuesta a proteínas, digestión gástrica y estímulo vagal. La gastrina estimula directamente a las células oxínticas. Ya hemos visto lo que hacen. E indirectamente a través de la liberación de histamina por las células SEL, amplificando la secreción ácida y coordinación de la actividad digestiva. Además, también tengo que saber las células mucosas, porque como es un medio ácido necesita una protección adecuada. En la mucosa gástrica existen diferentes tipos de células mucosas, cada una con funciones específicas de protección. Las células mucosas superficiales secretan un moco viscoso, rico en bicarbonato, que forma una capa continua sobre el epitelio. Este moco mantiene el pH cercano a la neutralidad en la superficie celular, protegiéndola del ácido y la pepsina. Las células mucosas del cuello secretan un moco, otro tipo de moco, menos rico en bicarbonato que actúa principalmente como lubricante y refuerza la barrera mecánica contra la agresión química y física. Ambos tipos de moco trabajan de manera complementaria para formar la barrera mucosa gástrica esencial para evitar la autodigestión del estómago. La barrera mucosa gástrica. La barrera mucosa gástrica está formada moco, por el moco secretado por las células mucosas, bicarbonato y prostaglandinas. Esta barrera mantiene un pH cercano a 7 en la superficie epitelial, a pesar de que la luz gástrica alcanza un pH muy ácido. La alteración de esta barrera, como ocurre con AINES o infecciones por el patógeno Helicobacter pylori, conduce a gastritis y úlceras. Estimulación de la secreción gástrica. La acetilcolina, el cual es el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, que se encarga de la secreción, pues va a activar. Actúan de forma sinérgica. ¿Con quién? Con la histamina y la gastrina para estimular la secreción gástrica. Este sistema asegura una secreción potente, pero controlada, activándose principalmente con la presencia de alimentos. Fases de la secreción gástrica. La fase cefálica depende del sistema nervioso central. La fase gástrica del contenido del estómago y la fase intestinal del control duodenal. Esta regulación por fases evita la secreción innecesaria del ácido y protege al tubo digestivo. Aquí podemos ver los diferentes estímulos que poseen la fase cefálica a través del vago, ¿no? Con, por ejemplo, la vista, el olor, la fase gástrica, con los reflejos nerviosos, movimientos peristálticos, los reflejos vagales, la estimulación gastrina-histamina, y la fase intestinal con los mecanismos nerviosos, ¿no? Que tenemos por la parte duodenal. Y terminamos con la inhibición gástrica. La inhibición gástrica se produce por reflejos enterogástricos y por hormonas como la somatostatina y la secretina. Estos mecanismos actúan como frenos fisiológicos protegiendo el intestino delgado del exceso de acidez. Bien, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.